Bienvenidos a la primera clase online de evaluación y diagnóstico vocal. El día de hoy vamos a hablar sobre el cáncer laríngeo y me gustaría que comenzáramos hablando generalidades con respecto a lo que es el cáncer y luego entrar un poco más en detalle, ¿cierto? Bueno, la RAE define el cáncer como una enfermedad que se caracteriza por la transformación de las células que proliferan de manera anormal e incontrolada. En estricto rigor, el cáncer puede comenzar o puede darse en cualquier lugar del cuerpo humano, ¿ya? Normalmente, ¿cómo se produce este cáncer? A ver, normalmente las células humanas crecen y se dividen para formar nuevas células a medida que el cuerpo las va necesitando. Cuando las células normales envejecen o están dañadas, estas células mueren, ¿ya? Y células nuevas son las que las reemplazan. Ya vamos a ver cómo se media este sistema. ¿Qué es lo que pasa? Que en el cáncer, este proceso que es bastante ordenado se descontrola, ¿ya? A medida que las células se hacen más y más anormales, ya las células viejas o las células que están dañadas sobreviven, ¿ya? A pesar de que ya deberían morir, porque el orden, el cómo están pauteadas la vida de esta célula está fuera de control, ¿sí? Entonces, tenemos estas células que sobreviven, que ya no están funcionando adecuadamente, pero no están muriendo, y aún así tenemos una proliferación de células que van a ir a reemplazar, entre comillas, a estas mismas células, ¿sí? Estas células adicionales que van apareciendo pueden dividirse sin interrupción. Por lo tanto, hacen mitosis, 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 mitosis y van generando masas. Y estas masas nosotros los vamos a llamar tumores, ¿ya? En general, en la mayoría de los cánceres, los tumores son sólidos, ¿ya? Por lo tanto, son masas de tejido. Caso contrario, por ejemplo, los cánceres de sangre, como las leucemias, que en general no forman tumores sólidos. Los tumores cancerosos son malignos. Esto significa que se puede extender a tejidos cercanos, aledaños, ¿ya? O los pueden invadir, ¿sí? Además, al crecer estos tumores, algunas células cancerosas se pueden desprender y se pueden mover a lugares distantes del cuerpo por medio del sistema circulatorio o el sistema linfático, y así pueden formar nuevos tumores lejos de este tumor original donde nacieron. Las células cancerosas son diferentes a las células normales y de esta forma permite que crezcan sin este control y que se vuelvan invasivas. Una diferencia que es importante señalar con respecto a las células cancerosas es que no son especializadas como las células normales. ¿Qué significa esto? Que mientras las células normales maduran en tipos celulares distintos con funciones específicas, las células cancerosas no lo hacen, ¿ya? Entonces, esta es una razón de que estas células siguen dividiéndose sin detenerse. Ahora, ¿qué es lo que está mediando en esta situación? Las células cancerosas ignoran las señales que normalmente le dice a la célula que deje de dividirse, o sea, que deje de generar mitosis, o que empiece el proceso que se llama apoptosis, que es la muerte natural y programada de la célula, ¿sí? Este proceso, que es un proceso normal, digamos, es decir, ya, te vas a dejar de reproducir, vas a dejar de hacer mitosis, ¿ya? Y vas a pasar a esta muerte programada, el cuerpo la usa naturalmente para deshacerse de las células que ya no son necesarias. Y como les mencioné anteriormente, estas células cancerosas lo que hace es no reaccionar a esta señal propia del cuerpo, entonces se mantienen eternamente ahí, aunque estén dañadas, ya, aunque ya no estén funcionando, y aún así se están produciendo otras células para reemplazarlas. Sin embargo, estas células no las reemplazan. Incluso, como no son específicas, pueden tener características diferentes en su estructura a como son las células originales del lugar, ¿ya? Las células cancerosas además tienen una característica que pueden influir en la capacidad de las células normales y de las moléculas, incluso de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, lo que pueden hacer es influir en estas células para que incluso alimenten las células de un tumor, ¿ya? Por ejemplo, las células cancerosas pueden inducir a las células normales cercanas a que formen vasos sanguíneos para que les suministren oxígeno y nutrientes necesarios para que este tumor siga creciendo.
los mismos vasos sanguíneos que se van a generar van a ser los que retiran los productos de desecho de los tumores y a partir de eso pueden también viajar las células a diferentes partes del cuerpo. Las células cancerosas con frecuencia son también capaces de evadir el sistema inmunitario, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que puede pasar? El sistema inmune está encargado de eliminar las células dañadas o anormales, ¿ya? Estas células cancerosas, en cambio, son capaces de esconderse del sistema inmunitario, haciéndolas pensar al sistema inmune que ellas se encuentran en completo funcionamiento y que se encuentran totalmente normales, ¿sí? Los tumores también pueden utilizar el sistema inmune para seguir vivos y crecer. Por ejemplo, hay algunas células del sistema inmunitario que impiden ya una respuesta inmunitaria descontrolada, ¿ya? Y las células cancerosas pueden hacer uso de esto para que el sistema inmunitario no detecte esta creación anormal de células y no las destruya. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el cáncer? ¿Por qué aparece este cáncer? Bueno, el cáncer es una enfermedad genética y no quiero que se asusten, ¿ya? Porque uno dice enfermedad genética, pucha, si en mi familia hay un historial de cáncer, puede que yo también tenga cáncer. Sí, hay factores genéticos asociados, obviamente, ¿ya? Están, de hecho, detectados, algunos de ellos, pero ¿qué es lo que pasa? Que para poder afectar el cómo una célula se reproduce, para poder afectar la especificidad de esa célula, lo que se altera es el ADN de esa célula en particular. Y esa es la célula que inmediatamente el sistema inmune dice, esta tiene un daño, la agarro y me la llevo, ¿ya? Pero en el caso de las células cancerosas ya vimos que eso puede no pasar, ¿sí? Entonces, en la vida de una persona puede haber errores ya en la subdivisión de las células, ya errores, digamos, en las mitosis, que pueden darse entonces alteraciones en el ADN, con daño en el ADN de esta célula, ¿ya? Y esta célula también puede tener daños de ADN producto de exposiciones ambientales, ¿ya? A tóxicos, a ácidos, por ejemplo en el caso del reflujo gastroesofágico que puede ir dañando constantemente una célula, ¿ya? Y todas estas exposiciones ambientales causan, digamos, una modificación en el ADN de una célula y esta al proliferar puede entonces generarse una malignización de una célula o un conjunto de células. Hay algunas sustancias que ya están reconocidas como factores predisponentes que corresponden, por ejemplo, al humo del tabaco y a la radiación solar. Eso ya es como bien conocido. El cáncer en cada persona tiene una combinación única de cambios genéticos, ¿ya? Conforme sigue creciendo el cáncer van a ocurrir cambios adicionales, ¿ya? Aún dentro de cada tumor, células diferentes pueden tener cambios genéticos diferentes, ¿ya? En general, las células cancerosas tienen más cambios genéticos, como mutaciones en el ADN, que las células normales. Algunos de estos cambios pueden no estar relacionados con el cáncer o pueden ser el resultado del cáncer y no su causa. El cáncer de laringe en Chile tiene una prevalencia de 2.6 personas por cada 100.000 habitantes, lo cual es una prevalencia bastante baja. Dice que en general en preferencia se da en varones, pero ¿se recuerdan cuando nosotros hablamos de los estudios de prevalencia e incidencia según género? Bueno, obviamente se dice que se daba más en varones porque el principal causante o factor de riesgo de la aparición de cáncer de laringe es el consumo de tabaco. Y antiguamente las mujeres fumaban mucho menos de lo que fuman ahora. Por lo tanto, siempre íbamos a tener una población masculina más afectada por cáncer de laringe. Que es un poco lo mismo que comentábamos cuando hablábamos de los pólipos. ¿Se acuerdan? Que le decía, el pólipo es más común en hombres porque cuando se hacen estos estudios, la población masculina es la que fumaba más y un factor de riesgo para la aparición de pólipos es el consumo de tabaco. Entonces, ¿qué es lo que podríamos esperar en esta población a largo plazo, esta población femenina que fuma harto, tanto más que los hombres actualmente, que vamos a tener una alta incidencia de cáncer laríngeo en mujeres, pero ¿cuándo? Después de los 55 años, porque esa es la edad aproximada de aparición de este cáncer de laringe.
Por lo tanto, si pensamos que es una generación que ya debería estar rodeando o bordeando los 50 años, a lo mejor a partir de ahora vamos a ver una alta incidencia en la aparición entonces de este cáncer laríngeo en la población femenina. Bueno, en Chile el cáncer de laringe ocupa el número 3 en la tasa de mortalidad de cánceres de nuestro país. Y de hecho el cáncer de laringe es bastante poco, digamos, tendiente a la metástasis. Y eso tiene una razón bastante particular, que la vamos a tratar más adelante en esta clase. La etiología del cáncer ya lo mencionamos, ya que corresponde a una alteración en la estructura genética de las células y que eso se va a ir heredando célula a célula una vez que se vayan, digamos, proliferando. Ahora, existen ciertos factores predisponentes para que esto ocurra. Ya, primero, y el gran, digamos, protagonista de esta historia es el consumo de tabaco. Hace muchos años atrás, existía otro factor también muy importante que ahora ya no existe, o por lo menos en las construcciones modernas ya no existe, que es el asbesto. El asbesto se utilizaba antiguamente como cortafuego. Entonces se colocaba entre las paredes de las casas en construcciones, etcétera, y para obviamente no, digamos, que no fuese inflamable, ya para evitar que fuera inflamable, digamos, la pared. Ahora, ¿qué es lo que se descubrió? Que el asbesto era cancerígeno, pero en altas tasas. El asbesto son unas planchas que no sé si ustedes se recuerdan cuando estaban en química en el liceo, ponían abajo una plancha de color gris, que era como que era muy similar visualmente al cartón piedra y que soltaba como un polvillo, pero era pesada y era como dura, ¿ya? Esto es asbesto, eso es asbesto, ¿ya? Ya no se ocupa, pero se ocupó durante muchos años. Yo, cuando estaba en el colegio, sí, tuve asbesto para poner abajo de las matrices con calor. Bueno, entonces se descubrió que este asbesto era sumamente cancerígeno y se sacó, ¿ya? De la construcción. Hay muchas casas que todavía tienen asbesto, pero los mayores afectados eran los trabajadores de la construcción. Entonces esto se saca. Esto se descubrió a partir de justamente un estudio que hizo eso el cáncer laríngeo. Entonces ahora ya una vez tenido el asbesto fuera, tenemos algunos otros elementos también irritativos como puede ser de pinturas, de a lo mejor de fumigaciones, etcétera. Pero en general todo lo que es cancerígeno está bastante controlado. Entonces, como primer factor importante en la aparición del cáncer de laringe corresponde al consumo de tabaco. Otro factor importante es el abuso del alcohol. Y el abuso del alcohol, más allá de que sea un inmunosupresor, tiene relación con algo que está un poquito más abajo en la diapositiva y que dice reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico, chicos, sube y quema porque tiene ácido. Cada vez que yo agredo una célula, estoy potencialmente llamándola a regenerarse, ya que lo tiene que hacer, pero cada regeneración sobre una célula dañada puede eventualmente tener una modificación genética en esta célula. Y recordemos que a lo mejor se le pasa colado al sistema inmune, ¿sí? La mala nutrición como un factor obviamente de baja en el sistema inmune para el control, digamos, de estas células que pueden empezar a proliferar también es un factor. El papiloma virus humano, que lo vimos en la última clase, que corresponde a este virus de transmisión sexual, yo les comenté que los cóndilos que aparecen, estos condilomas que aparecen de la célula, no son malignos, y de hecho no lo son. Pero también les comenté que había menos de un 1% de posibilidades que se produjera un cáncer. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos ese factor también, ¿sí? Y por supuesto, en resumen, un sistema inmunológico debilitado, porque ya aprendimos que es el sistema inmune el que es capaz de captar ya estas células y poder eliminarlas a tiempo. Cuando tenemos que explorar un cáncer de laringe, es importante obviamente hacer una anamnesis, una exploración otorrinolaringológica visual, o sea, con naso ya de preferencia. Se realiza también una palpación en busca de nodos linfáticos, pero en general la palpación la realiza el otorrino. A nosotros nos puede pasar que estamos haciendo la evaluación fonoaudiológica, supongamos que este paciente llegó primero sin... Retomo.
llegó sin un diagnóstico otorrino, llega porque lo derivaron, porque le dijeron que este fue un audiólogo, ya llega a la consulta. Y este paciente, entonces, nosotros lo empezamos a evaluar y de repente cuando estamos haciendo las clásicas palpaciones que ustedes ya la conocen, supra, infra, movilización de laringe, de repente ustedes sienten una cosa que nunca han sentido, ¿ya? Un bulto a alguno de los lados del cuello que ustedes en su vida habían tenido esa sensación, ¿ya? Inmediatamente es una señal de alerta, ¿ya? Porque en general el cáncer, como ya lo hemos ido aprendiendo, el cáncer sale de la zona de la laringe y puede llegar al ganglio linfático a través de este sistema linfático y a través de los vasos linfáticos llega al ganglio y lo contamina con células cancerígenas y ahí tenemos lo que se llama un linfonodo, ¿ya? El linfonodo es el que nosotros palpamos, ¿ya? Inmediatamente si a ustedes les toca una situación así y ustedes sienten el nódulo, no lo toquen más y no tocan más la zona y lo informan. Ya no se lo van a decir al paciente, sí, por supuesto, porque en una de esas el paciente, no sé, está inmunodeprimido nomás y le salió una serie de ganglios. Y usted le está poniendo un susto de más. Ahora todos se están tocando los ganglios. Ya, tóquense los ganglios. Ya, tóquense el cuello, tóquenselo. Pero es una señal de alerta, ¿ya? Entonces igual hay que tener eso en consideración. A ver, ¿qué más? Es que tengo abierto el Prat para poder grabar, entonces no veo bien. Bueno. La naso, como les decía yo, va a ser digamos, la mejor forma de evaluación que nos va a permitir observar entonces la existencia de este tumor dentro de la estructura laríngea. El examen estroboscópico sí también puede ser una alternativa, pero en general ustedes saben que para diagnósticos como más de función, más de estructura general de la laringe, la naso permite mayor visualización, ¿cierto? La estroboscopía es complementaria al movimiento, entonces en este caso a lo mejor más que nada para ver la afectación del movimiento, pero no para ver la localización del cáncer, ¿sí? Y obviamente una vez que ya se haya detectado, se va a realizar de todos modos un TAC o una resonancia magnética para poder ver si es que existen metástasis a distancia. Ahora, es importante también tener en claro que la anamnesis, como siempre les digo yo, corresponde al 50% de un buen diagnóstico. Bueno, la anamnesis, nosotros en este tipo de pacientes nos vamos a encontrar con ciertas características genéricas y luego les voy a explicar cuáles son las que vamos a encontrar de manera más específica. En las genéricas vamos a tener un paciente que ha tenido tos de larga duración, esa tos como seca, ¿ya? Un dolor de garganta de larga duración, sensación de nudo en la garganta, no lo toque por favor, disfagia, ¿ya? Dificultad respiratoria, disnea, respiración ruidosa o sibilante, nudo o protuberancia en el cuello, tampoco lo toque, pérdida de peso injustificada, ya que es un muy mal indicador, y halitosis. Ahora, si yo lo separo por las zonas que nosotros ya hablamos, que el cáncer de laringe se podía encontrar en ciertas zonas, entonces vamos para allá. Si el cáncer el tumor se encuentra en una zona supraglótica, a ver, y aquí lo voy a hacer como súper específica, circunscrito a, ¿ya? Circunscrito a la zona supraglótica implica que está solo ahí, ¿ya? Solo ahí. La pregunta de rigor es, profe, ¿y puede estar en toda la laringe? Efectivamente, estimado estudiante, puede estarlo. Puede haber partido la zona glótica y contaminar la supra y la infraglótica. Raro, pero de todo y en la viña del Señor. ¿Puede haber partido la supraglótica, contaminar glotis y pasar a infraglotis? Sí, o se pueden dar por separado. Entonces, las características que yo les voy a mostrar ahora corresponden a los tumores circunscritos a estas zonas. Si el tumor está circunscrito a más de una de las zonas, combina, por ejemplo, supra con glotis, glotis con infra y combina todo, vamos a tener una combinación de síntomas. Bueno, cuando el cáncer se delimita o se circunscribe, me encanta esa palabra, a la zona supraglótica, vamos a tener mayor preponderancia de las siguientes sintomatologías. Disfagia, porque obviamente el tumor va dificultar el movimiento de la epiglotis para poder generar el descenso y facilitar el paso del alimento hacia la zona, del esófago, y también vamos a tener problemas en el ascenso de la laringe. También
se va a dar una especie de sensación de pinchazos a nivel laringio, ya que es un dolor bastante particular, ya que es un poco similar a cuando uno está resfriado y de repente siente como que le pincha. Ya no, usted no tiene un cáncer, solamente siente una sensación, digamos, una aferencia, que es indicador de que ahí algo está pasando, una inflamación, qué sé yo, una infección. Ya, en este caso, el cáncer tiende a generar esta sensación de pinchazos a nivel de laringe. Otro elemento importante corresponde a la litosis y por supuesto la disnea, y todo esto va a depender también la disnea del tamaño del tumor que tengamos. Cuando este tumor se encuentra ya en la glotis, vamos a tener entonces también la presencia de disfagia y vamos a encontrar un elemento que a mí me gusta mucho destacar, que corresponde a la otalgia refleja. Significa que yo cada vez que trago me va a doler el oído. Y esto ustedes lo pueden recordar cuando están resfriados. Ya cuando uno está resfriado traga y generalmente es como, ay, que me duele el oído. Ya. Implica que hay una inflamación o una infección en la zona. Si usted no está resfriado, fuma como chino y tiene otalgia refleja, yo que usted me hago ver, ¿ya? Son bromas, ¿ya? Y una disfonía que no remite al tratamiento. Esto es bastante curioso, chiquillos. ¿Ahí saben por qué? Porque en general nosotros no hacemos tratamientos si no tenemos un anazo. Entonces, el cáncer se nota y se ve, ¿ya? Entonces es extraño que alguien realice un... Pero bueno, ya todavía en la viña del Señor, digamos otra vez, supongamos que un fonoaudiólogo está atendiendo a un paciente con una disfonía que pasó por músculo tensional porque la naso era terrible mala y no pilló que había una neoformación ahí, o la pasó porque eran pólipo y nunca fue pólipo y fue otra cosa, no, porque igual se ve diferente, pero ya no importa. No remite al tratamiento. Una persona que vive en tratamiento fonoaudiológico y no remite. ¿Por qué? Porque hay un tumor y obviamente no va a mejorar, porque hay una masa que impide el correcto cierre de las cuerdas vocales y por supuesto altera las fases de cierre, las fases de apertura, la ondulación de la cuerda vocal, de la mucosa de la cuerda vocal. Obviamente voy a tener una alteración, ¿sí? Nótese que no tenemos disfonía en la otra, ¿ya? Importante, en la supraglotis. Y con respecto a la subglotis, podemos encontrar, por ejemplo, disfonías bitonales, porque se encuentra en la parte inferior de la cuerda vocal, ¿ya? Entonces, obviamente puede generar algún tipo de alteración, ¿sí? También tenemos disfonías que no remiten al tratamiento, pero acá existe un factor que es sumamente decidor, que corresponde a la tos irritativa, esa tos seca que yo les mencioné anteriormente, que corresponde o que nos está dejando entrever que existe algo a nivel de infraglotis, de subglotis, que está dificultando entonces digamos, el intercambio gaseoso, que está dificultando la movilización de las cuerdas vocales y que las cuerdas lo perciben y tratan de eliminarlo, pero sin embargo no lo pueden eliminar porque está ahí, pegado, ¿ya? Entonces acá les voy a mostrar una imagen de un cuello para que se den cuenta de la alta cantidad de nodos linfáticos que tenemos en la zona del cuello, valga la redundancia, teniendo unos que se encuentran hacia la zona más maxilar, ¿ya? Y unas que se encuentran más hacia la zona del mediastino. Y dependiendo de la ubicación del tumor, este tumor va a tener vaciamiento ganglionar, ya va a ir a sus vasos sanguíneos, o sea, perdón, sus vasos linfáticos van a ir a dar a un nodo linfático en particular, ¿ya? Ahora, todo lo que, voy a hacer a grosso modo, todo lo que está por sobre la glotis, ya va a estar relacionado con los nodos linfáticos hacia superior. Todo lo que está infraglotis hacia inferior. Pero la glotis tiene algo súper simpático, que la glotis casi no tiene irrigación linfática, casi no la tiene. Entonces, la posibilidad que un cáncer de cuerda vocal genere linfonodo y por lo tanto luego pueda generar una metástasis a distancia es prácticamente cero. Es una buena noticia, ¿ya? Porque una persona que tiene cáncer de glotis, circunscrito a la glotis, ¿ya? Solo en la glotis, pucha, la posibilidad de que haya nodo linfático, que haya metástasis es prácticamente cero. Entonces es una buena noticia dentro de la mala noticia. Bueno, una vez que el médico ya ha diagnosticado el cáncer, la siguiente
fase corresponde averiguar cuánto se ha diseminado este cáncer en el cuerpo y a qué distancia se encuentra desde el tumor original. A este proceso se le llama estadificación o determinación de la etapa del cáncer. La etapa o estadio o estadio de un cáncer va a describir cuánto el cáncer ha logrado avanzar en su proliferación y cuántas partes del cuerpo ya se encuentran, digamos, contaminadas con este cáncer. Esto también nos indica también cuál es la forma más adecuada de tratarlo, ¿ya? Porque después vamos a hablar brevemente de cómo porque después ustedes van a ver cómo es el tratamiento en cuarto año, pero vamos a ver brevemente cómo se trabaja o cómo se maneja un cáncer desde el punto de vista de un abordaje, digamos, un tratamiento médico terapéutico, ¿sí? Entonces, perdón. Las etapas del cáncer son comunes a todos los cánceres. Son 4 etapas y vamos a, digamos, determinarlas desde el punto de vista de un cáncer de laringe. La etapa 1, que corresponde a la etapa inicial de un cáncer, la etapa más primaria, corresponde a un carcinoma circunscrito al espacio de aparición. ¿Qué significa esto? Recordemos que tenemos 3 espacios de aparición: supraglotis, glotis e infraglotis. Significa que este tumor se encuentra solo en la supraglotis, solo en la glotis o solo en la subglotis. No hay también compromiso de linfonodos, lo cual es una muy buena noticia porque quiere decir que las células cancerígenas no han migrado a otra zona del cuerpo, ¿sí? La segunda etapa implica ya una combinación de espacios, de partes de la laringe, aunque todavía se circunscribe solo a la laringe, ¿ya? Ahora, puede estar en glotis y supraglotis, infraglotis, glotis, infraglotis, supraglotis, ¿ya? Puede estar en toda la laringe, pero no ha salido de allí, porque tampoco tenemos compromiso de linfonodos, lo cual es una excelente noticia. La etapa 3 ya es un poco más compleja, porque si bien puede estar solo en la laringe o en los tejidos próximos, o sea, entiéndase lo que está alrededor de la laringe, ya empezó a salir de la laringe, ya presenta cáncer en un linfonodo. Ya tenemos una contaminación hacia otra zona del cuerpo, que en general es ipsilateral, quiere decir que aparece en la misma zona, o sea, mismo lado del cuerpo que se encuentra el tumor original, ¿sí? Pero es de menos de 3 centímetros, ¿sí? La etapa 4 ya implica una diseminación mucho más masiva alrededor de los tejidos que circundan a la laringe. Los linfonodos pueden no estar afectados, pero aquí la complicación es que cuando yo digo diseminado tejidos alrededor de la laringe, me refiero a tejidos que están de faringe, ya, digamos, otras estructuras más hacia arriba o la tráquea, ya está invadiendo otras zonas que ya no son solo la laringe. Y esas zonas tienen irrigación linfática y eso aumenta el riesgo de generar un tipo de contaminación hacia otro lado, ¿sí? Como les comentaba, puede o no estar afectado el linfonodo. En el caso de que esté afectado, vemos este linfonodo con cáncer a media ipsilateral, o sea, hacia el mismo lado que está el tumor, que mide más de 6 centímetros, o podemos encontrar linfonodos bilaterales, ¿sí? Y también puede estar ya el cáncer diseminado a otras partes del cuerpo, no solamente los linfonodos de la zona o relativos a la zona que ya se encuentra con cáncer, sino que en zonas completamente diferentes, como puede ser, por ejemplo, el pulmón. Ahora bien, teniendo claro la etapa en la que se encuentra el cáncer, también vamos a tener una clasificación que se conoce como TNM, que es una clasificación de topografía y nos permite entonces saber o no qué es lo que está siendo afectado por este cáncer. O sea, nos da una extensión local del tumor y de las metástasis, ¿sí? Para poder entonces tener un lenguaje común y que todos nos entendamos, se genera esta clasificación y permite también comparar los resultados que se obtengan y así poder también determinar un poco la sobrevida y el tratamiento de los cánceres. Y
La vamos a empezar a revisar ahora. Bueno, tiene 3 elementos, que la T corresponde a tumor, la N a linfonodo o ganglio linfático y la M corresponde a metástasis, ¿sí? Entonces, la primera clasificación es TIS, que corresponde a carcinoma in situ, ¿ya? Entonces, cuando uno ve TIS, significa que existe un tumor, ¿sí? T0 es sin evidencia de tumor primario, ya que a lo mejor uno dice, pero para diagnóstico no me sirve. No, sí le sirve. Lo que pasa es que el TIS es cuando se hace un estudio nuevo, cuando ya se ha extirpado los cánceres, etcétera, etcétera, y, perdón, el T0, y sale el estudio general y dice, ya, hemos vencido al cáncer, T0, fantástico. Ya no está. ¿Ya? Es una muy buena noticia. Y el TX, que corresponde a tumor primario, no puede ser estudiado. Por alguna razón, recuerden que este es algo genérico, no solamente de laringe. Ya supongamos un tumor primario de un TX, por ejemplo, de cerebro, en una zona que no podemos acceder. Ya, eso es un TX, no podemos acceder a ese tumor para poder estudiarlo, ¿sí? Con respecto a la clasificación ya de la parte de los N o linfonodos, el NX corresponde a linfonodos regionales que no pueden ser estudiados por la misma razón que les indicaba anteriormente. N0, que es una muy buena noticia, que es ausencia de linfonodos metastásicos, o sea que no hay cáncer en los linfonodos. N1 corresponde a una metástasis de un linfonodo ipsilateral, o sea, hacia el mismo lado que se encuentra el tumor, de 3 o menos centímetros de diámetro, ¿ya? El N2 corresponde a una metástasis de un linfonodo ipsilateral entre 3 y 6 centímetros o la posibilidad de linfonodos múltiples ipsilaterales, pero ninguno de ellos mayor a 6 centímetros, ¿ya? 6 centímetros es súper grande, es muy grande. Por lo tanto, un linfonodo de 6 centímetros uno lo siente y el paciente también lo siente. De 3 centímetros también es bastante perceptible al tacto, ¿ya? Entonces, es importante que cualquier pelotita que uno se siente y todo y que ve que no desaparece con el tiempo, la haga ver. Porque quiere decir que es el sistema que está reaccionando y nos está diciendo que algo pasa, ¿ya? Por ejemplo, saltando a otro tipo de patología, el VIH, en su etapa de contagio, ya cuando está activo el virus, generalmente genera un rash ganglionar. Ya cuando la persona se contagia de VIH y empieza a, digamos, generar una respuesta inmune al virus, porque sí, el cuerpo le pelea al virus del VIH, se produce este rash, ¿ya? Y empiezan a agrandarse todos los ganglios. Una posibilidad, digamos, dentro de lo, digamos, más común y más genérico es cuando uno tiene alguna infección viral. Por ejemplo, cuando uno tiene una, no sé, de estas típicas, la peste cristal, estas cosas, los ganglios también se ven afectados, de algunas zonas en particular, no genérico. Ya, por lo tanto, los ganglios siempre nos están indicando que existe una respuesta inmune. Lamentablemente, en el caso del cáncer, nos está indicando que ese nodo está contaminado con cáncer y que empezó una propagación del cáncer dentro de ese linfonodo y, por lo tanto, ya se encuentra en estado de cáncer, ya está metastásico. La clasificación N2 tiene a su vez más subclasificaciones, las cuales corresponde al N2A, que es una metástasis en un linfonodo único de más de 3 centímetros, pero no más de 6 en su diámetro mayor. El N2B, que es una metástasis en linfonodos ipsilaterales múltiples, pero ninguno mayor a 6. Y en el N2C, que corresponde a metástasis en linfonodos bilaterales o contralaterales, donde ninguno es mayor a 6 centímetros. El N3 corresponde a una metástasis en un linfonodo mayor a 6 centímetros en su diámetro. La evaluación clínica, la dimensión de la masa ganglionar siempre debe ser medida. La mayoría de las masas mayores de 3 centímetros en su diámetro no son ganglios únicos, sino que son pequeños ganglios que se han inflamado y que se sienten como una gran masa en el cuello, ¿ya? Los linfonodos en línea media ya siempre se van a considerar homolaterales y esos son elementos que tenemos que tener más o menos claro. Ahora, hablando ya de la M, que corresponde a metástasis a distancia, el MX, nuevamente la presencia de esta X implica que no puede ser estudiado. M0, buena noticia, no hay metástasis a distancia. Y M1, lamentablemente sí hemos encontrado una metástasis a distancia.
Ahora bien, con respecto al tratamiento del cáncer laríngeo, el tratamiento del cáncer en general tiene tres pilares fundamentales: la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. La radioterapia es un tratamiento primario o adicional luego de una cirugía. Muchos cánceres no pueden ser tratados por cirugía y la primera elección puede ser la radioterapia. Y también puede ser complementario luego de la cirugía, una vez que ya se ha resecado todo el tumor, poder irradiar la zona para eliminar las células cancerígenas que pudiesen aún continuar en la zona. La cirugía va a ser parcial o total y voy a hablarles de ella un poquito más adelante. Y la quimioterapia, finalmente, que es un tratamiento en presencia de metástasis o de cánceres no resecables, donde se inyectan cierto tipo de medicamentos cuyo objetivo es ir a eliminar las células cancerígenas en diferentes partes del cuerpo. En general se utiliza, como bien dice la diapositiva, en tratamiento de presencia de metástasis, ¿ya? Porque ya no sabemos, o sea, sí sabemos que está en una parte, pero ya la metástasis está en X lugar, pero no sabemos en qué otras partes está ya, digamos, navegando estas células en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, es importante tratar de atacarlas de la manera más, digamos, más eficaz posible, ¿sí? Con respecto a la cirugía, como les decía, puede ser parcial o total. Y las cirugías se van a clasificar según las mismas zonas que nosotros vamos a tener que ir eliminando de la laringe, ¿ya? Según donde se encuentra también el tumor. Las Leuch las distingue en tres tipos de laringectomías parciales, ¿ya? Cuando nosotros vemos en las cajetillas de cigarro, los comerciales, antitabaco, etcétera, vemos a las personas con tráqueo, eso implica que la laringe se retiró de forma total. Ojo, ¿ya? Eso es una laringectomía total. No todos los pacientes con cáncer de laringe necesitan una laringectomía total. ¿Qué significa que un paciente fue sometido a una laringectomía total? Quiere decir que el cáncer estaba en toda la laringe, ¿ya? El médico no va a resecar secciones, no va a abladir secciones que no sean necesarias, ¿ya? Si vemos que hay una zona que no está, digamos, invadida por las células cancerígenas, por el tumor, ¿ya? No va a ser resecada, no se va a retirar. La idea es mantener la mayor cantidad de tejido posible para poder, digamos, mantener la función laringea dentro de lo que se pueda, o sea, evitar la extracción de la laringe en su totalidad. Bueno, como les comentaba, Leuch distingue tres tipos diferentes de laringectomías parciales. Una son las supraglóticas, donde se retira todo lo que está por encima de la glotis. Eso quiere decir que adiós, querida epiglotis, ¿ya? Las del plano glótico propiamente tal, que corresponden a la ablación de una cuerda o una cuerda y un pedacito de la otra, con aritenoides o sin aritenoides, ¿ya? Y las supracricoideas, que implica sacar todo lo que está por encima del cricoides. Eso incluye, por supuesto, las cuerdas vocales, ¿cierto? La epiglotis, pueden dejar un aritenoides o pueden dejar dos. Van a depender obviamente del grado de extensión del cáncer, ¿ya? Los diferentes tipos de cirugía los vamos a ver cuando vayamos en cuarto año. Yo les voy a dejar videos de todas maneras para los que los quieran ver y un pequeño texto para si quieren conocer un poquito más de este tipo de cirugías. Pero lo más importante acá son el tipo de alteraciones a las cuales nos vamos a enfrentar una vez que tenemos este tipo de patología o de cirugía, digamos, que es para sacar, eliminar esta patología que corresponde al cáncer, que las supraglóticas no vamos a tener alteraciones vocales porque obviamente fue por sobre las cuerdas vocales, quiere decir que el tumor está por sobre las cuerdas vocales, y solo vamos a tener alteraciones deglutorias, donde nuestra función como fonoaudiólogos va a ser netamente restablecer la deglución de manera correcta. En el plano glótico, ya lo que se llaman cordectomías, así se le llama, vamos a tener una complicación en la voz, por supuesto, porque vamos a carecer de una cuerda vocal, pero
se pueden intentar diferentes tipos de fonación, fonación de bandas, cuerda con banda, etcétera, etcétera, para poder mantener la comunicación adecuada del paciente. Y las supracricoides, obviamente, los problemas van a ser vocales y deglutorios, porque ya no tenemos cuerdas vocales, no tenemos epiglotis, y se genera lo que se llama una neoglotis, ya que es una glotis nueva conformada con, digamos, lo que queda con el cricoides, que es lo que queda con este pequeño aritenoides y con algunos músculos que de alguna manera logran cerrar esta zona de forma bastante adecuada. Voy a comentarles también un poco de la cirugía total, más que nada para que entiendan perdón, ¿cuáles son los elementos que se ven afectados una vez que yo carezco de laringe? Si volvemos el tiempo atrás, cuando nosotros tuvimos aquellas clases en segundo año, cuando hablamos de las funciones de la laringe, si nosotros pensamos que al extraer la laringe vamos a quedar tal cual y la única diferencia es que vamos a respirar por un estómago y no vamos a tener voz, estamos muy equivocados. Se ven alteradas bastantes funciones. Por ejemplo, inhalar y exhalar por boca, el olfato, porque ya no respiramos por la nariz, el gusto también se ve afectado. Y uno dice olfato y gusto, pero ¿cómo? Bueno, y cuando usted está resfriado, no le siente el sabor a las comidas de la misma manera. Si el aire no ingresa adecuadamente por la nariz, difícilmente vamos a poder tener un buen olfato, o sea, un buen olfato, obvio que no, pero tampoco un buen gusto, ¿ya? Estornudar, tampoco. Aspirar, así como chupar cosas por la boquita, tampoco. Roncar, porque ya el intercambio gaseoso no se da, no pasa por el velo, digamos, no circula por esa zona. Silbar tampoco es algo que ya vamos a poder lograr. Hacer gárgaras tampoco. Escupir tampoco va a ser posible, o no de buena manera. Y bostezar también es algo que se, digamos, elimina. Ahora, ¿por qué sucede esto? Netamente, si ustedes se fijan en la imagen que tenemos ahí, nos vamos a dar cuenta que antes de la laringectomía vamos a tener un ingreso de aire por nariz, por boca, que va a comunicar obviamente hacia la zona de la laringe y también hacia la zona del esfínter esofágico superior y el esófago propiamente tal. En azul ustedes pueden ver, en celestito, perdón, el camino que puede llevar la respiración. ¿Sí? Recordemos que uno también puede tragar aire, así que también está marcado ahí. La alimentación, que está con estas rayitas naranjas, que va a ir directamente hacia la zona del esfínter esofágico superior y del esófago. Y también vemos con unas líneas ya la zona que se va a resecar. Ya es estas líneas son como medias lila, azul clarito, ¿ya? Y luego también al otro lado podemos ver qué es lo que ocurre después. Ya tenemos como medio difuminada la zona donde estaba la laringe y vemos la zona en punteado con negro, bien grueso, vemos la zona de la reconstrucción y por lo tanto nos damos cuenta que todas aquellas funciones que yo les mencioné anteriormente corresponden a funciones donde está implicada la conexión del aparato respiratorio con la zona respiratoria alta, entiéndase como boca y nariz. Una vez que yo carezco de la laringe, ya no tengo una conexión y por lo tanto todas las funciones que les mencioné anteriormente quedan obsoletas, ya no existen. Por lo tanto, no es fácil este tema. Ahora bien, el rol del fonoaudiólogo en este tipo de cáncer es un rol fundamental. Por una parte, tenemos que estar preparados para trabajar con diferentes técnicas deglutorias, por supuesto, porque ya vemos que las laringectomías tienen un efecto sobre la deglución. Vamos a tener diferentes tipos de trabajo según las estructuras remanentes, en el caso que nosotros, qué linda la palabra remanente, lo que aún queda, ¿ya? De las estructuras remanentes que preservó la cirugía, ya también vamos a tener que trabajar sobre las funciones deglutorias, nuevamente insisto, y la función fonatoria. Tenemos que trabajar diferentes tipos de movilizaciones, de ejercicios y todo para poder lograr una calidad de vida del paciente bastante buena y un nivel de satisfacción alto, ¿ya? En el caso que tengamos estructuras remanentes, pero por otro lado, en el caso que no tengamos, vamos a tener que utilizar otro tipo de técnicas, ¿ya?
Existen actualmente, en el caso de las laringectomías totales, válvulas fonatorias que permiten una fonación del paciente bastante buena, bastante buena comunicación, ¿ya? Pero en el caso de no tener válvulas, ¿ya? Tenemos también la erigmofonación, que es la voz esofágica, que es la comunicación a través de inyectar aire al esófago y utilizar este aire para comunicarse, para articular y para poder fonar. Por lo tanto, el esfínter esofágico superior va a ser el que se convierta en la glotis, ¿ya? Sí, es hablar con eructos, a eso me estoy refiriendo, ¿sí? Voy a dejarles también un video para que vean alguna aproximación de lo que les estoy comentando. Bueno, porque eso es materia de cuarto año. Ahora, el tratamiento fonoaudiológico no comienza cuando yo recibo a mi paciente, digamos, cuando ya está listo de su cirugía de cáncer. Cuando se trabaja con cáncer, el fonoaudiólogo está antes, ya está dentro del equipo, el otorrino le presenta o al paciente lo citan antes de su cirugía con el fonoaudiólogo, segundamente lo conoció porque también le evalúa la voz, ¿ya? Y se le va a explicar, ¿ya? Tanto el médico como el fonoaudiólogo le explican, pero recordemos que los pacientes se encuentran en etapas de shock, por lo tanto nosotros vamos a tener que repetir las cosas muchas veces y con mucha paciencia y con mucho cariño para que este paciente entienda cuál es el proceso al que él se va a tener que someter. El fonoaudiólogo que se dedique a trabajar con cáncer, no solamente cáncer laringio, sino que faringio, oral, etcétera, tiene que ser alguien que sepa responder preguntas de índole más técnica, ¿ya? Por lo tanto, tiene que saber cuáles son los efectos de las radioterapias, cuál es el efecto de una quimioterapia, cuáles son las diferentes técnicas que utilizar él para su tratamiento vocal o deglutorio. Tiene que saber de cirugía, ¿ya? Incluso muchas veces ingresa a la cirugía, ¿ya? Más de copuchento que otra cosa, porque la verdad es que el paciente está sedado 100%, pero tiene que ser alguien que conozca bien la estructura y el tratamiento y también que tenga un buen manejo psicológico, porque no es sencillo trabajar con una persona que se encuentra en un estado emocional muy intenso y hay que ser muy empático y tener, digamos, una flexibilidad comunicativa, ser muy acogedor, ya comprenderlo, acogerlo, digamos, dentro de este proceso, ¿sí? Bueno, la primera aproximación es previa a la cirugía, cuando nosotros conversamos con el paciente y le explicamos qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? Usualmente ahí surgen preguntas como, bueno, como las típicas, o sea, como, ¿y qué no voy a poder hacer ahora? Bueno, va a haber problema con esto otro, dependiendo del tipo de cirugía, ¿ya? Supongamos que es una supracricoidea, mire, don Juan, ¿cómo era don Juan se llamaba el del? No, don Miguel, el de las cajetillas de cigarro. Entonces, mire, don Miguel sabe que, supongamos que es supracricoidea, él tiene una laringectomía total, pero estamos haciendo un supuesto. Mire, don Miguel, lo que pasa es que ahora van a reconstruir su laringe se veía así, ahora se va a ver más o menos así, por lo tanto, vamos a tener que aprender a tragar de nuevo, hablar de nuevo, etcétera, etcétera. Ya, yo lo voy a ayudar, etcétera, etcétera, vamos a ir al ritmo que usted pueda, usted sí se va a poder comunicar. Tiene que ser una persona objetiva, la persona que trabaje con cáncer, tiene que ser una persona realista, pero también tiene que ser una persona motivadora, ¿ya? Ahora, lo más importante de todo esto es recordarle al paciente que a partir de esta cirugía él se puede sanar y él puede tener una sobrevida y que todos los elementos que vengan arrastrados de esto, si bien van a ser difíciles, son parte del proceso y que finalmente él va a poder seguir disfrutando de su vida como disfrutaba antes. Ya va a haber algunas limitaciones, sobre todo comunicativas, ¿ya? Y deglutorias, ¿ya? Dependiendo del tipo de cáncer o del tipo de cirugía más bien, pero hay que tratar de motivar a este paciente, ¿sí?
Entonces, como dice ahí la diapositiva, se le visita generalmente en el preoperatorio o unos días antes ya. Ojalá uno vaya con un paciente también que es laringectomizado, que haya tenido una muy buena recuperación para que conversen, se conozcan. Y de repente hay grupos de apoyo también entre ellos mismos, lo cual también los motiva muchísimo, ¿ya? Entonces, para también que él le cuente cómo vivenció el tratamiento fonoaudiológico, eh, qué le pareció a él, para que le tire flores al fonoaudiólogo también, ¿no? Que la señorita, que el caballero que es tan simpático, que tan amoroso, ¿ya? Pero también para que vea que existe una persona que estuvo en su misma situación y que ahora tiene una calidad de vida bastante buena, ¿sí? Se le explica, obviamente, como ya les comenté, las posibilidades de rehabilitación en función de la cirugía a la cual va a ser sometido. No con mucho detalle, chicos, porque estamos al principio, ¿ya? Estamos al principio de todo, el principio cuando él ni siquiera se ha operado, está en shock, insisto, ¿ya? Entonces vamos a tener que recordarle las cosas muchas veces, ¿ya? A veces vamos a tener que estar expuestos también a que se enojen con nosotros, ¿ya? Y esa es una de las cosas más, y no digo que alguien se enoje con uno, está bien. No, a lo que me refiero que es una de las cosas más bacanas de ser terapeuta, porque uno es terapeuta, es poder acompañar a un paciente en todo un proceso, ayudarlo a mejorar, a disfrutar su vida, a sobreponerse a estas situaciones y por lo tanto, insisto que el fono que trabaje con este tipo de pacientes tiene que ser una persona súper estoica, porque va a tener que, digamos, apoyar a otra persona y muchas veces también porque la persona se quiebra o porque está claramente deprimida, tenemos que saber derivar a tiempo si necesitamos un psicólogo, ¿ya? Pero también hay un tema que podemos recibir también un poco de su molestia, de sus frustraciones. Y uno tiene que también ahí saber separar y decir, a ver, uno mantener la calma y todo, porque en realidad no está enojado con nosotros, está enojado con lo que le está pasando, ¿ya? Pero también tenemos que entenderlo en lo que le pasa, ¿ya? Entonces es súper importante también cómo nos preparamos nosotros emocionalmente y nuestra preparación psicológica y nuestras herramientas para poder apoyar a los pacientes. Cuando uno es terapeuta recibe todas cosas muy buenas, cosas más o menos, cosas malas, ¿ya? Pero al final es la vocación lo que a nosotros nos lleva a estar donde estamos y de repente uno va a pasar rabia, sí, obvio, como todo en la vida, pero el resultado es muy gratificante. Bueno, entonces, ¿qué cosas tengo que explicarle a mi paciente en este proceso terapéutico? Bueno, primero recordarle que este proceso de la cirugía es un proceso largo que va a requerir mucho trabajo y que va a tener consecuencias sobre su voz, la alimentación, el aspecto en el caso de que tenga un estoma, en el caso de la respiración, también en el caso de que esté con una laringectomía total, o sea, respirando por un estoma. Tengo que explicarle también cómo se va a llevar a cabo la terapia. Y vuelvo a recalcar que es lenta y gradual y que se necesita mucho compromiso, un trabajo bastante arduo, pero que en general va a ser bastante satisfactorio. Y indicarle también que va a tener ciertas consideraciones especiales en el caso, vuelvo a recordar, de una laringectomía total con el estoma, en el caso de ser, digamos, este tipo de cirugía, sobre la higiene que tiene que tener, la protección al ingreso, etcétera, etcétera. También les vamos a explicar los diferentes tipos de comunicación que podemos generar, ya los diferentes tipos de erigmofonación, porque existen varias técnicas para poder inyectar el aire hacia el esófago, y así también existen diferentes tipos de prótesis en el caso que se pudiese realizar una prótesis digamos, en los remanentes que quedan, digamos, para poder trabajar y de alguna manera conseguir una voz un poco más natural. Eso pues chicos, espero que haya sido provechosa esta casi una hora de clase. Les voy a dejar varios videos, esto viene con un documento también en el cual ustedes pueden ir revisando. Las dudas por favor en el foro va a estar abierto, ya es hoy,
día viernes, 9:30 de la mañana se abre el foro, va a estar abierto hasta las 12:30, que es el foro donde yo voy a estar de manera inmediata respondiendo o lo más rápido posible dentro de mis posibilidades. Y también pueden realizar cualquier tipo de pregunta a través del mismo foro, pero ya a deshora, y ahí yo tengo que ir viendo en qué minuto puedo ir contestando. Así que eso, espero que les haya gustado y nos vemos pronto, espero. Que estén muy bien y que tengan un bonito fin de semana.